Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luz Aída de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Vino a los 13 años. Lo practicaba. Cuando le preguntaron, ¿qué quieres ser? Dijo, yo voy a ser gobernador de Puebla, voy a tener muchas mujeres y voy a tener muchos caballos. Eso se llama visualizar el futuro. Y tener un plan de vida muy definido. Él tenía un plan de vida muy claro. Por supuesto, también le gustaba mucho los toros. Le empezaron a gustar por unas ferias que pasaban por Teciutlán. Aparte la feria de Teciutlán. Exactamente. Muy famosa. Muy famosa. Entonces, pues no había mucho entretenimiento, pero eso era un gran entretenimiento en ese momento, desde luego. Había muchos. Y cuando, sí, pero me refiero a tan ¿no? Arraigado. Tan arraigado y que fuera tan impactante, ¿no? Porque ver una corrida de toros, pues, y para un niño, porque él lo vio tras bambalinas de niño, se impresionó y se quedó con esa idea de que quería ser torero, ¿no? Y no cualquiera quiere ser torero, no cualquiera es tan valiente como para querer ser torero. Sí, de hecho tenemos ahí un capítulo que se llama La otra espada del general. La espada de torero. La espada de torero. Ok. El rejón de muerte. Sí, porque precisamente en 1912 tenía 21 años pues cuando ingresa a la cuando academia, ingresa ya como cadete del colegio militar. Pero sí, su carrera militar empieza antes. Empieza antes, porque ya después ya estaba en la decena trágica, estuvo en la Ciudadela. No. En la Ciudadela no estuvo. Estuvo en 1913, en enero. Él ingresa a la Escuela Militar de Aspirantes, te lo voy a leer completito, y que traemos aquí su currículum militar. En la Escuela Militar de Aspirantes, en enero. Y luego, antes del cuartelazo, viene en febrero y él se va con su tío Gilberto Camacho. Okay. Se va a Puebla, incluso lo anduvieron persiguiendo, que si lo agarraban, lo fusilaban. O sea, de Teciutlán ya había salido y se viene para Puebla. Sí. Él tuvo una situación que le hizo no ir a la escuela de aspirantes. Y entonces de pronto escucha que todo lo que se estaba suscitando, fraguando ahí. Y dijo, me voy con mi tío. 21 años tenía, más o menos. Sí, estaba claro, de un joven en sus tempranos 20. Exactamente. Entonces, no, le dio pavor porque dijo esto. Y se fue con su tío, con el que ya había estado. Gilberto Camacho. Con su tío Gilberto, con el que ya había estado desde 1910. ¿Y ese tío era militar? Sí, era y luego llegó a general. Gilberto Camacho. Llegó a general. Entonces se fue con él y le hicieron un acta de deserción en la Escuela Militar de Aspirantes. Entonces no es correcto el dato de que estuvo en la Ciudadela. En la Ciudadela, exactamente. Sí, fíjate. Un acta de deserción, o sea que las grandes leyendas militares muchas veces empiezan con un pequeño bache o falla, ¿no? En esa trayectoria. Que también pues, debe de ser impecable, pero también no deja de ser accidental. No, y aparte imagínate esos años, ¿no? De tanta revuelta. No, y él mismo dijo, o sea, yo no tendría por qué negar esto porque después me rebelé contra Madero y nunca lo negué. O sea, claro. Cuando nos quiso licenciar, me rebelé contra Madero. Es decir, no, para un militar de aquel tiempo no había necesidad de negar tal o cual hecho, ¿no? Pero tenemos que imaginar también los tiempos, o sea, una revolución en pleno, donde pues los bandos militares muchas veces se difuminaban entre sí, ¿no? O sea, el oportunismo militar de un bando, de otro, o de la ocasión, también distingue, por supuesto, lo que Maximino era, porque él era un hombre, digamos, de una pieza, en la parte de la convicción y del arrojo militar. Sí. Eso es lo que le debemos de destacar dentro de esa temprana carrera, ¿no? Si quieres, mira, te voy a apuntar y te voy a dar unos datos. En 1913, digamos, el de enero que empieza, se va en abril, ya está con el general Antonio Medina y ya es capitán. Estamos hablando que son 4 meses de estar en la parte militar, lo que tú bien decías, Memo. Claro. Su arrojo, su valentía, sus combates, todo eso le permitió ganarse los ascensos de muy temprana edad. Muy rápido. 1914 ya es mayor de caballería, ascendido por el general Pablo González. Imagínate. 23 años. Sí, 1916, administrador de los bienes intervenidos en el estado de Veracruz. Lo mandan a Jalapa, Veracruz. 1920, coronel de caballería y jefe de ayudantes. Ya era coronel y jefe de ayudantes del general Benjamín Gil. Y en 1924
pues prácticamente la defensa de Morelia, Michoacán, y ya es ascendido a general brigadier por el general Álvaro. Hay Obregón. alrededor de sus 33 años, más Exactamente, o menos. muy, muy joven. Muy joven. No, y entonces siempre tuvo claro a dónde iba. O sea, no fue fortuita su entrada al ejército, ni su carrera militar. Él siempre Ni sus tuvo, gustos ni tampoco. sus gustos. Bueno, Él siempre hay tuvo que- claro dónde iba. Hay que considerar que esto que llamamos la movilidad social, el ascenso social, se daba a través del ejército. Claro, era Primero del ejército porfirista y después del ejército revolucionario. Pero la en la gente, época era el vehículo normal para poder tener un estatus, básicamente. exactamente. Sí, Entonces, Poder y además... exactamente. Entonces, en ese tiempo se tenía como muy claro que para ascender en la escala de poder y en la escala social, el ejército era una buena vehículo. opción. Un Pero, buen vehículo. pero digamos que los revolucionarios tuvieron la opción de elegir entre defender al statu quo o defender la revolución, ¿no? En este Claro. caso, pues él se fue del lado de la revolución junto con su tío, porque fue quien realmente lo jaló, pero él apuntadísimo, o sea, no le tuvieron que rogar. O sea, luego se voltea contra Madero, se puede decir, y creo que acabó siendo, bueno, carrancista también. Sí, Pues sí, se apoyó, claro. incluso fue jefe de administrador de los bienes intervenidos Sí, en Veracruz, que prácticamente y le da el nombramiento Venustiano Que es Carranza. una gran distinción de confianza. Sí, en aquel, además. exactamente, y de confianza. Y ya desde ahí a los 6 meses, por ahí tenemos un telegrama que ya lo querían mover por algunos trámites y que él no quería, Bueno. que no era veracruzano. Bueno, Y por eso Bueno, lo asciende no es Pablo fácil de- González. Y lo ascienden, ¿no? Pablo González lo asciende porque participaba en el ejército constitucionalista. Sí. Oye, Arturo, oye, Rodrigo, a ver, pero esto es parte también de cómo se forja la leyenda, porque a fin de cuentas creo que en esos primeros años o en esos años tempranos, también en donde la relación con su familia y sobre todo con sus hermanos, que también fueron militares, creo que da mucho para que Maximino destaque dentro de la serie de carácter que tienen los hermanos contra el carácter y el temperamento que tenía Maximino, cómo es que él se interrelaciona en esa vida familiar y a fin de cuentas con una figura materna muy, muy férrea, ¿no? Aparte, Como Eufrosina. Él era el Estado ah, Mayor, claro. él era el hermano Él mayor. era el hermano mayor, Claro. él siempre vio por la familia y sus hermanos, y doña Eufrosina, la madre, Ujú. siempre fue la que formó, y queremos que con el carácter fuerte a Maximino, que lo forjó incluso cuando hay un tema cuando ellos están detenidos en Morelia, Michoacán, que pierden en la defensa, Ujú. los tenía detenidos el general Enrique Estrada y ya los iba a fusilar y dice O sea, ya los iban a platican, ya fusilar. los iban a fusilar a él y a Ok. Manuel, De verdad, como las Y- grandes historias noveladas. como las Sí, grandes sí. historias. Parece así de es. película, pero no lo Y es. llega doña Eufrosina sin pedir La nada, mamá. la mamá dijo, yo vengo a despedirme de mis hijos, le dice al general Enrique Estrada. En ese entonces estaban de coroneles, ya Maximino y Manuel, Y Manuel. y dice, y no vengo a pedirles que le perdonen la vida, vengo a despedirme de Los ellos. dos hijos. Los dos hijos. Y Ujú. causa gran impresión en el general Enrique Estrada, que dice, oye, pues la verdad la mamá con mucho arrojo y con mucha valentía, él no pidió que les perdonáramos la vida. Que les Sí. ha de haber hecho ese gesto que tenía como imperativo en fruncir el ceño y las cejas y lo ha de haber convencido un poquito a la mala también, ¿verdad? Porque se dice que era una figura de alto mando y de poder dentro de la familia Ávila Camacho. No, Así sin duda, es. sin duda. Y además, bueno, ya a la muerte de don Manuel Ávila Castillo, pues quien toma el papel masculino que era tan importante. Patriarcal fue Maximino. Claro, el Fue hermano Maximino, mayor. Desde luego. El ¿no? hermano mayor. Que además, pues fue el que trabajó con su padre, la arriería, el que se fue a trabajar desde preadolescente y adolescente a varias haciendas como Vendía la máquina, la Singer. Eso ya fue después. Sí, posterior. Eso ya vendía fue posterior. Las máquinas de coser. Que se vendían de casa en casa, ¿no? De casa Era en un casa. artículo de primera De necesidad. casa en casa. Exactamente. Y por ahí no lo publicamos porque no era un documento oficial, pero y pues en la historia te tienes que basar en cosas fidedignas. Sí. Pero Eso es lo encontrar importante de un acervo. un documento en el que se narra que conoció a Aquiles Cerdán. Cuando él vendía. Le fue a vender una máquina. No. Lo vio en un meeting. Ah, ok. Lo vio en un meeting. Ajá. Lo vio en un meeting. Estaba Aquiles Cerdán Arengando. Arengando. Ya en su tema. Ajá. arengando. Él era vendedor de máquinas, ¿no? De máquinas Singer.
y se lo topa en la plaza, entonces lo conoce, vaya, pero también lo motiva y lo motiva, digamos, también ya eso le causa un impacto sobre la necesidad de rebelarse contra el gobierno, pues.